representa solo el 15% del gasto energético y de mantenimiento. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo hago la evaluación de lo que vamos a pagar a nivel de energía y a nivel de mantenimiento en un edificio en 20 años, el 15% de ese gasto es equivalente a lo que nos costó construir ese edificio. Esto da un número muy importante, y esto lo que nos hace ver es que tenemos que ser lo más eficientes a la hora de construir ese edificio para que todo el mantenimiento y todo el gasto energético que va a tener a futuro se minimice, de forma de que sea un edificio mucho más viable y mucho más económico para las empresas que se encuentran ahí adentro. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es el sistema de climatización de un edificio de ese tamaño. El sistema de climatización de un edificio de esos tiene una planta de energía. La planta de energía es lo que podemos ver acá abajo, donde está el sistema de chillers. Los chillers son unos compresores que lo que hacen es bajarle la temperatura del agua. El sistema cuenta con un sistema de agua fría para refrigerar, y estos chillers bajan la temperatura del agua. ¿Cómo la bajan? Sacándole calor al agua. Son lo que se llaman una bomba de calor. Les traen calor al agua, ese calor lo mandan por otras cañerías de agua y va a lo que son las torres de enfriamiento que se encuentran normalmente en las azoteas de los edificios, a veces se encuentran en planta, pero por acá liberamos la energía y el calor que le sacamos al agua. Entonces, sacamos calor de un sistema de agua acá, que el sistema de agua va a ir hacia acá, hacia refrigerar el edificio, y ese calor lo largamos a la atmósfera en las torres de enfriamiento. Esto es muy similar a lo que hace un vehículo, un auto, un vehículo de combustión, donde tiene un radiador que lo que hace es sacar calor al motor. Bueno, estos chillers lo que hacen es sacarle calor a esa agua para, en este caso, poder refrigerar el edificio. Acá podrán ver que hay un sistema de cañerías celeste, que es el agua fría que va, y un sistema de cañerías Bordeaux, que es el agua de retorno. Entonces nosotros estamos mandando un agua que está a unos 6 grados de temperatura y el agua vuelve a unos 13, 14 grados. Para volver a entrar a los chillers, a estas máquinas que le van a volver a bajar la temperatura del agua y mandar. Todo esto, que es la planta de energía, requiere un sistema de control, porque acá hay bombas, hay motores, hay compresores, hay llaves eléctricas. Todo este sistema requiere control. Una vez que llega el agua fría a cada uno de los pisos, va a lo que se llaman manejadoras de aire. En este caso, en este dibujo, tenemos una única manejadora, pero el edificio en real tiene manejadoras por cada uno de los pisos. Y esa manejadora tiene un sistema de serpentín, es una cañería donde pasa el agua fría y a través de la cañería pasa el aire. Esa cañería fría hace que el aire baje su temperatura y luego por un sistema de ductos es dispersado a cada uno de los ambientes del edificio. Acá tenemos una foto de lo que es el edificio, la parte de los chillers. Acá tenemos los 3 chillers. Este es cada uno de los equipos. Y acá tenemos un sistema de 12 bombas que, hay, que son las que conducen el agua al edificio. Y la hacen pasar por los chillers y también las llevan a las torres de enfriamiento. Acá abajo tenemos el sistema de cañerías, diagramado del sistema de cañerías. Como podrán ver, estas son las torres de enfriamiento. Tenemos 9 torres de enfriamiento. Y acá aparecen los 3 chillers, que son estos 3 chillers que están acá. Este sistema maneja 3.000 toneladas de frío
probablemente muchos de ustedes no saben si 3.000 es mucho o es poco. Les digo que 3.000 no es mucho, es muchísimo. Es un edificio realmente que maneja una gran capacidad de climatización. 12, son 13 bombas, porque hay una bomba de backup. Les dije hoy 12, son 13 bombas de agua. Tenemos caudalímetros para ver el agua que va circulando por las bombas. Tenemos manómetros para ver la presión que va circulando el agua. Tenemos presostatos para indicarnos la presión desde determinadas áreas de las cañerías. Tenemos válvulas motorizadas para abrir y cerrar y dejar pasar el agua a los lugares que necesitamos. Tenemos sensores de temperatura que están colocadas en las cañerías y en el ambiente. Y tenemos sensores de nivel de agua en lo que es la parte, sobre todo, de las torres de enfriamiento. Como verán, hay muchísimos puntos para controlar. Este sistema tiene un total de unos 8.000 puntos para controlar. Imagínense que esos 8.000 puntos requieren que no solo sean controlados, sino que tengan una forma de comunicación y una forma de hacer eficiente todo este edificio, para que todo funcione con armonía. Para eso se instalan los controladores. Acá ven una foto de uno de los tableros de controladores. Cada uno de estos tortugones verdes son controladores que se encargan de operar cada uno de los puntos de control de los que les hablaba recientemente. Este es un esquema simple, sencillo, de la planta de enfriamiento, y cada uno de estos controladores se va a encargar de manejar las bombas, de manejar los chillers, de manejar los ventiladores de las torres, la velocidad de los ventiladores, la velocidad de las bombas. Para eso se hace toda una ingeniería previa, donde arrancamos a establecer para cada equipo qué punto debemos de controlar. En este edificio tenemos 70 manejadoras de aire. Cada una de las manejadoras de aire tiene, en este caso, 7 entradas para controlar y 6 salidas para controlar. Entonces, vamos a colocar un controlador de esto para que se encargue de hacer el control de este equipo. Este equipo es un equipo que mecánicamente es bastante simple. Entra aire caliente por acá, pasa por un sistema de filtros, pasa por un sistema de prefiltros y un sistema de filtros, luego pasa por un tercer filtro, que es un filtro bolsa, donde ahí podemos sacar prácticamente todas las partículas contaminantes del aire y el polvo, y luego pasa por unos radiadores o unos serpentines para lograr la temperatura deseada para las salas. Eso entra en un ventilador y se manda para cada una de las habitaciones o salas o áreas comunes del edificio. De esa forma, no solo aseguramos la calidad del confort, de la temperatura y de la humedad, sino también aseguramos la calidad del aire, de que estamos mandando aire de buena calidad. Esta es una exigencia que a partir de lo que fue la pandemia, cada vez más importante para evitar tener contagios de cualquier tipo a nivel de enfermedades. Pasada esa etapa de definir los puntos, se hace una etapa donde se define lo que es la parte de los tableros y los planos eléctricos del proyecto. Este es un ejemplo de lo que nosotros le llamamos proyecto ejecutivo, donde diseñamos en principio los tableros donde van a ir los controladores, físicamente cómo va a estar distribuido, el cableado de los controladores, el cableado eléctrico que va a tener cada uno de los controladores con sus sensores y sus actuadores, y la red que va a comunicar los controladores entre sí. Pasado este proyecto ejecutivo, pasamos a la parte
de montaje de los tableros siguiendo esos planos y a la parte de programación de los controladores. La parte de construcción de los tableros es algo que se debe hacer muy en detalle. Podrán ver acá se ven algunos detalles de los controladores, su cableado, la numeración del cableado. Imagínate que estamos hablando de miles de cables, de miles de conectores, entonces es sumamente importante la terminación y la etiqueta de cada uno de los cables. No solo para poder esto manejarlo, montarlo con facilidad, sino para que después, en esos 20 años de vida útil que va a tener el edificio, si tiene que sufrir mantenimiento, tiene que sufrir reparaciones, que se pueda hacer eso con el menor costo posible y con las menores horas de ingeniería posible para hacer la reparación. Para eso necesitamos tener todo claramente identificado. Pensemos que en 20 años probablemente tengamos 5 o 10 ingenieros de mantenimiento de repente que han transcurrido por ese edificio. Y cada uno de los ingenieros nuevos que llega tiene que familiarizarse con el sistema y tiene que entenderlo de forma fácil y en poco tiempo. Las manejadoras de aire que veíamos mandan el aire a los diferentes ambientes. Esos diferentes, acá tenemos el ejemplo de los ductos se encuentran sobre cielo raso, el aire que viene de las manejadoras, acá es un ejemplo mejor, el aire viene y se reparte a los diferentes ambientes. En estos diferentes ambientes, de donde se larga el aire que viene de la manejadora, hay lo que se llaman cajas BAB. No voy a entrar en detalles en esta caja BAB, pero lo que son es como un sistema de válvulas que permite largar el aire hacia las salas que están ocupadas, porque no tiene ningún sentido estar climatizando una sala que está vacía. Entonces, este sistema de cajas de válvulas permite largar más aire acá, en este caso, que es una sala más grande, que acá, que es una sala más chica. Entonces, eso hace el equilibrio y la eficiencia de todos estos sistemas. Para eso también debemos colocar controladores en cada uno de estos sistemas de caja para que puedan abrir y cerrar estas válvulas llamadas damper. Esto es lo que llamamos el backbone del edificio, o sea, la columna vertebral del edificio. Acá tenemos cada uno de los pisos y acá tenemos el sistema de red de comunicación que va para cada uno de los controladores del edificio. Tenemos más de 1000 controladores en este edificio, con tecnología BACnet. BACnet es una tecnología desarrollada por la RAE. La RAE es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y de Climatización para el control de estos edificios. Como podrán ver, tener más de 1000 controladores que se comunican entre sí, que se encargan de diferentes tareas, es una tarea bastante exigente a la hora de montar esto. Este es un extracto de 3 plantas, o sea, estos serían 3 pisos, donde tenemos en estos dibujos cada una de las cajas BAB, la manejadora de aire correspondiente al piso, y acá vamos a ver que hay unos códigos que son los nombres de cada uno de los controladores que hay en cada piso. Controladores para las manejadoras de aire y controladores para las cajas BAB. Esos conforman los más de 8500 puntos que debemos de controlar. Esto es una
una red general del edificio, para que ustedes la puedan entender, donde estamos incluyendo otras áreas. Nosotros nos dedicamos en este momento a hablar solamente de lo que es la parte de climatización, pero no solamente hay control de climatización, hay control del consumo de energía eléctrica, donde tenemos los transformadores, se controlan los transformadores y se controlan los medidores de energía eléctrica. Se controlan otros elementos de la parte de clima. Tenemos comunicación con otros protocolos, como pueden ser protocolos Longboard y protocolos Modbus, que están asociados a UPS, sistemas de iluminación, sistemas de ascensores, la parte de seguridad electrónica, la parte de detección de incendio, etc. El operador maneja un sistema de pantallas similar a este, donde puede ver cada uno de los equipos, en qué estado se encuentra y operarlo. Para operar un sistema de esto se requiere un entrenamiento y un conocimiento del sistema, que claramente lleva su formación y su tiempo para poderlo operar correctamente. El sistema de monitoreo y de control reporta los datos históricos y los datos en tiempo real a la nube, a Internet, donde podemos acceder desde un celular o podemos acceder desde una computadora para ver qué está sucediendo en cada uno de los puntos del edificio, las temperaturas, y a su vez poder hacer correcciones o detectar alarmas en el edificio. Bueno, esta es una primera parte que les quería mostrar básicamente un caso real que está hoy en pleno funcionamiento. Este es un edificio de oficinas, pero podemos tener otras ramas de la industria, como pueden ser hospitales, como pueden ser laboratorios, aeropuertos, shoppings, donde en sí el concepto es el mismo y tenemos particularidades para cada caso de industria. En el caso de los laboratorios, son muy exigentes los controles de las salas de fabricación de medicamentos, de fabricación de inyectables, donde hay que mantener condiciones muy estrictas de temperatura, de humedad y de presurización de la sala. Pero en sí, los equipos y las máquinas son más o menos los mismos. Para los hospitales igual. Se requiere tener el control de los quirófanos, el control de las cocinas, de los laboratorios, de las áreas comunes, de cada una de las salas donde se encuentran la parte de internación, de la parte de CTI, la parte de aislados, etc. Bueno, dependiendo la especialización de su hospital y los requerimientos de su área. En el caso de la parte hotelera, es exactamente igual, tiene mucho de similar con lo que es la parte de los hospitales. La diferencia es que no hay normas tan estrictas a nivel de control de calidad de aire y parámetros atmosféricos dentro de las habitaciones. Y lo que son aeropuertos, shoppings y grandes superficies son muy similares también a los casos de los edificios corporativos, con la diferencia que las áreas comunes son muchísimo más grandes. Bueno, en esta primera parte de la presentación quería mostrarles este caso y después vamos a ver
el funcionamiento en detalle para que lo puedan ver de un equipo en particular, que es una manejadora de aire, para que puedan entender cómo hacemos el control particular de un equipo. ¿Están viendo la presentación nueva? ¿Me confirman, por favor? No, Hola, no. Nicolás. No, todavía no podemos verla. Eh, ¿Ahora? Ahora sí, correcto, ahora sí. Perfecto. Bueno, acá vamos a ver lo que es el control, cómo se realiza el control de una manejadora de aire, que es uno de las máquinas de climatización más usadas. Es un equipo relativamente sencillo para controlar, pero que si no se hace bien, no vamos a tener las condiciones de temperatura, humedad, de aire adecuadas dentro de un edificio. Entonces, nosotros lo que tenemos en un edificio es un sistema que nos inyecta aire al edificio, aire exterior, que va a estar acondicionado a los requerimientos de temperatura y humedad, y un sistema de extracción de aire. Eso va a ser perdón, manejado por una planta de energía, como lo vimos en la presentación anterior. Las manejadoras de aire, en la mayoría de los casos, se encuentran arriba de los edificios, y son estos elementos que vemos acá. Verán que en las películas americanas, siempre que muestran los edificios de arriba, van a ver cosas como estas. Acá ven que cada uno de los edificios tiene su sistema de climatización y de manejadoras de aire. Acá hay manejadoras de aire, estos son chillers, con un sistema de chillers que tienen las torres de enfriamiento incluidas. Acá hay otros sistemas de climatización. Pero van a ver que en todas las películas americanas o europeas esto es re común de ver. En Sudamérica hay muchos edificios que no tienen el sistema de climatización y solemos no tener estos equipos. También vamos a las consecuencias, ¿no? O sea, lo que sucede después es que cada uno de los habitantes o cada una de las oficinas tiene que colocar su sistema de aire acondicionado, y terminan colocando unos equipos del lado de afuera de las ventanas, y un edificio que tenía una fachada preciosa y que el arquitecto se había esmerado muchísimo, termina con un montón de cajas colgadas que arruinan su visual. Dentro esta es la misma foto que habíamos visto anteriormente. Dentro de la red de control de edificio vamos a tener estos equipos que son las manejadoras de aire, con cada una con su controlador. Y estos controladores, a su vez, van a estar conectados a la red del edificio, y la red del edificio está conectada con el sistema de control, con el SCADA, que es un sistema de software que está en una computadora que nos permite ver qué sucede en cada punto del edificio. Verán
hay diferentes colores en los cables que unen, porque son diferentes protocolos de comunicación. No voy a entrar en ese detalle, pero lo importante que entiendan es que todos los controladores, de una forma o de otra, están conectados a un switch, y ese switch al sistema centralizado de monitoreo. Acá tenemos lo que vendría a ser una manejadora de aire. Es un sistema que es una caja grande, esto suele tener de acá a acá unos 2 metros, 2 metros 50, y puede tener unos 5 o 6 metros de largo. Dentro de ella podemos ver lo que son filtros, estos son sistemas de filtros. Acá tenemos otros filtros, más filtros por acá. Entonces, estos filtros se van a encargar de todo lo que es los filtros y prefiltros, de eliminar partículas de polvo del aire. Y aparte de eso, todo lo que sea gérmenes, bacterias, que los filtros colocados puedan retener. ¿Cómo circula el aire acá adentro? Esta flecha roja es por donde ingresa el aire exterior. Por acá ingresa el aire exterior. Acá tiene un sistema de damper, que es un sistema tipo de una cortina que permite abrir o cerrar más el ingreso de aire. Y el aire exterior ingresa por acá. Luego pasa por esto que es un prefiltro. El prefiltro es como el filtro de aire de un auto. Lo que hace es atrapar las partículas grandes de polvo. A partir del prefiltro pasa por este equipo acá, que esto es un intercambiador de calor. Vamos a hablar de él un poquito más adelante para que entiendan lo que hace. Pero lo importante que entiendan es que pasa por esto que es un intercambiador de calor. Una vez llega acá, hay otro sistema de dampers, de válvulas, para poder no solamente controlar el aire que ingresa acá, sino el que pasa para acá. Una vez el aire en esta área va a pasar por el filtro bolsa, este es el filtro más importante que tiene. Después va a pasar por los serpentines, en este caso tenemos 2 serpentines, acá ven estas bocas, son las bocas acá arriba y acá abajo, donde va a entrar agua fría y salir, o en este caso que tiene 2 serpentines, puede ser uno de agua fría y uno de agua caliente. ¿Por qué? Porque en verano podemos estar bajando la temperatura del aire y en invierno subiéndola. Esto va a depender de la latitud en la que estemos colocando los equipos. Una vez que pasa por eso, pasa por un último filtro, es tomado por el ventilador. El ventilador es este, acá vemos el motor y la correa del ventilador, y ese aire es inyectado a el ambiente. Después tenemos que sacar el aire. O sea, pues si solo metemos aire en el edificio, lo que haríamos es, como quien dice, inflar el edificio. Entonces tenemos lo que es el aire de retorno, que también pasa por la manejadora en este caso. Entonces, por acá tenemos la parte de inyección o suministro de aire, y acá tenemos la parte de retorno. El aire que retorna ingresa por esta parte, es succionado por este ventilador e ingresa por esta parte, hasta el ventilador que succiona el aire. Una vez que acá sale por esta ventana, y parte del aire se va a mandar para acá. El aire que se manda para acá se recircula y se vuelve a acondicionar, se sube o se baja la temperatura, también acá se puede controlar la humedad, y se ingresa de vuelta al edificio. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no tiramos todo el aire para afuera y gran parte del aire lo mandamos para acá de vuelta? ¿Por qué? Porque esto nos permite ahorrar mucho. Imagínense que si afuera tenemos una temperatura de 36 grados, y acá el aire de retorno me está llegando a 26, y yo quiero 24, tengo nada más que bajarle 2 grados.
En cambio acá tengo que llevarlo de 36 a 24. Entonces, todo el aire que yo puedo recircular, solamente con bajarle 2 grados la temperatura, vamos a poder acondicionarlo. Sin embargo, si yo meto todo el aire de afuera, vamos a tener que bajar de los 36 a los 24. Vamos a tener que bajar 12 grados la temperatura. Y esto es mucho más costoso a nivel energético. Pero ¿cuál es el problema? Si viéramos esto así, decimos, recirculamos el 100% del aire. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que ver la calidad del aire que tenemos. Entonces, dependiendo de la cantidad de personas, dependiendo de la actividad que hay en el edificio, vamos a tener que renovar una parte del aire. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando el aire ingresa acá, medir cuál es la calidad de aire, medir la cantidad de dióxido de carbono que tiene y cuál es la calidad aceptable del aire que queremos tener. Entonces, dependiendo de ese parámetro, vamos a sacar parte del aire y lo mandamos para acá afuera, y lo sacamos por acá. El aire que sacamos lo mandamos por esta de acá y lo sacamos para acá. Y regresar, inyectar aire nuevo. Entonces, si nosotros podemos recircular el 60% del aire y el 40% del aire lo renovamos, para acá vamos a mandar el 40% del aire y de acá vamos a ingresar el 40% del aire. Y en esa parte que sacamos aires y metemos aires es donde entra en juego este equipo que lo dije que le vamos a ver más adelante, que es una máquina que lo que nos permite es ser más eficientes. ¿Cómo somos más eficientes con esta máquina? El aire que llega acá, que habíamos dicho que viene a 26 grados, lo pasamos por acá y si lo tiramos así para afuera, estamos tirando aire frío para afuera. O sea, estamos tirando energía. Entonces, el recuperador lo que nos permite hacer es que ese aire frío que pasa a 26 grados, preenfríe al aire que entra acá a 36. Y de repente, en este punto, dependiendo de la cantidad y la eficiencia de este aire, lo pudimos bajar a 30. Entonces ese aire que entra acá a 36, acá le bajamos 6 grados, lo tenemos a 30, lo mezclamos con este aire, y acá cuando va a pasar por el sistema de alrededor, claramente no vamos a tener los 26 que tendríamos si recirculáramos el 100%, pero de repente estamos en 28, que es mucho mejor que estar metiendo el aire hasta 36 grados acá, que nos va a dejar esto probablemente en 33, 34 grados. Entonces, este equipo acá, que es un equipo costoso y no lo tienen todas las manejadoras de aire, nos hace ser mucho más eficiente al momento de climatizar un edificio. Y podemos recuperar parte de la energía que estamos sacando del edificio. Ahora tenemos que controlar todo esto. Entonces veamos todos los puntos que tenemos que controlar. Solamente los dampers, que son estos equipos acá, que requieren un motor que permita abrir y cerrar esto para poder determinar la cantidad de aire que vamos a mandar para abajo, que vamos a mandar para afuera, que vamos a reingresar, son 4. O sea que tenemos 4 motores acá para controlar. Perdón. Ahí va. Estos son los dampers. Son los actuadores que controlan los dampers. Acá vemos uno, cómo va colocado, y este es un damper. Esos mismos dampers también sirven para controlar las válvulas. O sea, es un motorcito que normalmente tiene un movimiento de 90 grados. Gira este eje 90 grados para un lado o para el otro. Válvulas.
tenemos una válvula de agua fría, en este caso va a ir colocada ahí, y una válvula de agua caliente. 4 dampers, 2 válvulas. Las válvulas también, como vimos en este caso, se controlan con los actuadores. O sea que acabamos de ver que vamos a tener que tener 6 actuadores. Los actuadores, esto no voy a entrar en este detalle, pero para que ustedes lo vean, tienen estos 4 conectores, 2 conectores que son de alimentación, que son en este caso son de 24 volts, 2 conectores, y otros 2 conectores para posicionar la apertura o la cierre de válvulas. Si yo le puedo decir, abre 10 grados, abre 45, abre 90 grados, eso se lo doy con una señal eléctrica acá, que puede ser de 2 a 10 volts, de 0 a 5, de 0 a 10, bueno, dependiendo de la configuración que hagamos en el equipo. Entonces, las válvulas de agua fría se van a controlar igual que los dampers con actuadores. Acá tenemos el ejemplo del funcionamiento de una válvula. No voy a entrar en detalles en esto, de las válvulas que son lineales y las válvulas no lineales, pero bueno, lo importante o lo que les quería mostrar acá es que no todas las válvulas son una esfera, como es esto, que va acá adentro, que tiene un pase que abre y cierra. Esto es lo que daría una válvula no lineal. En vez de ser un agujero acá, una parte hueca, tienen una forma, como esta que se ve acá abajo, acá se puede ver, colocada, que hacen que la válvula sea lineal. Que sea lineal significa que si yo abro 10 grados, mejor dicho, que si yo abro el 10% de la válvula, el flujo aumenta 10%. Si abro otro 10%, aumenta otro 10%. Si abro un 5% más, aumenta un 5% más. Eso es una válvula lineal. Como ven, aquí tenemos un prefiltro, un filtro y un filtro bolsa. Estos filtros, yo le voy a tener que colocarles sensores para que me indiquen el estado del filtro. Los filtros pueden estar bien, pueden estar al 50% de su vida útil, o pueden estar para reemplazar. Entonces, voy a colocar unos dispositivos que van a medir la presión de un lado y del otro del filtro, la diferencia de presión que tengo en el filtro, y según el tipo de filtro y las características del fabricante, esos sensores me van a avisar cómo va la vida útil del filtro y va a dar una alarma cuando los tengo que cambiar. Sin entrar en detalles, acá ven cómo se usa eso. Acá está el filtro y se coloca un dispositivo que tiene un cañito de un lado y un cañito del otro. Entonces mira la diferencia de presión entre un lado y el otro del filtro. En este caso acá tenemos 180 pascales de un lado y 90 pascales del otro. Eso puede ser que el filtro se esté tapando porque tenemos casi que 90 pascales de diferencia de presión. Esos mismos equipos, si lo colocamos de un lado y del otro del ventilador, nos sirven para saber si el ventilador está prendido o está apagado. Ventiladores. Tenemos 1, 2 ventiladores para controlar. Los ventiladores los vamos a prender, los vamos a apagar, le vamos a dar más velocidad de giro, o sea, que tengan capacidad de manejar más o menos caudal de aire. Esto es un variador, tampoco voy a entrar en detalle en esto, pero bueno, un variador de frecuencia es el equipo que hace que el motor del ventilador gire más rápido o más lento. Después vamos a tener sensores de temperatura y de humedad. Vamos a tener un sensor de temperatura y humedad de aire exterior. Sensor de temperatura y humedad de aire de retorno. Recuerden que por acá era donde reingresaba el aire a
a la manejadora, entonces vamos a medir el aire de retorno y también vamos a medir la temperatura y humedad del aire de suministro, el aire que vamos a estar enviando al edificio. Aparte acá vamos a colocar un medidor de CO2, que esto nos va a establecer cuál es la calidad del aire que tenemos. Entonces, un punto más de control, el sensor de calidad de aire. En estos casos tenemos dos puntos de control, porque tenemos la temperatura, uno, y la humedad, otro. Y acá también, temperatura y humedad, y temperatura de aire exterior o temperatura y humedad. Acá también a veces se suele colocar un sensor de humo. ¿Por qué? Porque si tenemos humo, imagínense, no sé, por X motivo hay un edificio que es a una cuadra que está largando humo, y si yo agarro el humo ese y lo meto para dentro del edificio, voy a intoxicar a todas las personas. Entonces, muchas veces se coloca acá un sensor, un detector de humo, que en el caso de que hay humo del lado exterior, se cierra este damper y no permite ingresar aire exterior y se empieza a recircular solamente el aire de dentro del edificio. Aparte tenemos un sensor de presión de ducto, la presión del ducto de la cañería que nos va a mandar aire para el edificio. Bueno, y acá hacemos un recuerdo de la cantidad de puntos de control que tenemos. O sea, tenemos, en este caso, 21 elementos a controlar. Que esos 21 elementos a controlar, hay elementos que tienen solamente un punto de control, y hay elementos que tienen más de un punto de control. Terminamos con, en este caso, 20 puntos de control de entrada y 9 puntos de control de salida. Entonces, 29 puntos vamos a tener que controlar de una simple manejadora de aire. Hacer esto manualmente es muy difícil y muy ineficiente. Pero colocando un controlador, esto se realiza en forma sencilla y sumamente eficiente. Pero pensemos en aquel edificio que teníamos 70 de estos equipos. Entonces, las etapas para hacer un proyecto de este tipo va a ser hacer una memoria, o sea, va a ser hacer qué es lo que se quiere, un anteproyecto. El anteproyecto, vamos a ir un mini proyecto, pero que no está tan en detalles. El proyecto ejecutivo, donde tenemos toda la parte de detalles, y la programación y la puesta en marcha. Para eso vamos a tener documentación, vamos a tener planos, vamos a tener una secuencia de operación, porque toda esta máquina tiene una secuencia de cómo tiene que ser operada. Y bueno, todas sus tablas de puntos de control. No quiero extenderme más en esto. Esto era para que vieran el caso de cómo se controla un equipo, en este caso una manejadora de aire. Nos quedan unos 10 minutos de charlas, así que quien tenga preguntas, dudas, o quiera hacer algún comentario, el momento es ahora. Como decía un profesor mío, si nadie pregunta es porque nadie entendió nada. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, bueno, mi nombre es Oscar, estoy conectado aquí desde Costa Rica. Me parece pues, bastante interesante desde que lo vi ahí en Facebook, porque, por ejemplo, yo me dedico a lo que es incendio. Uh-huh. Y llegamos en muchas ocasiones
y pues he escuchado del BMS en algunas fábricas, en unos hoteles, pero tal vez no tenía un concepto más claro, digamos, como lo tengo ahora, de cómo funciona, porque sí me di cuenta que el BMS, como le dijiste al principio, maneja hasta la parte de incendio, ¿verdad? Y ya me he topado que eh, ha habido alguna activación, algún sensor que ha estado sucio en la parte de incendio y manda a apagar todo, ¿verdad? Manejadoras, manda a apagar todo. Entonces, me parece pues una buena charla para algunos que no tenemos mucho conocimiento en lo que es aire acondicionado, pero que vemos que ya todo está ligado. Ahora como todo es de una forma inteligente, ¿verdad? El BMS prácticamente llega a ser un todo, ¿verdad? Entonces, de parte mía, pues agradecerle más bien por la charla. Creo que a mí sí me ha servido bastante. Eh, con respecto a los sistemas de incendio, este, acá lo que se hace normalmente, se tiene una estrategia, ¿no? De hacer trabajar el sistema de aire acondicionado y el sistema de incendio en conjunto. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos un edificio, un edificio, un piso, un área que hay un incendio, que hay humo, de no succionar ese humo y mandarlo a otras áreas a otros ambientes del edificio. Entonces ahí es donde entra el sistema de detección de incendio a avisarle al BMS que de determinada área hay humo, hay fuego, y no sacar aire de ese lado para mandarlo para otro. Y tampoco enviarle aire para reavivar ese fuego. Entonces todo eso se tiene una estrategia cuando uno tiene un edificio de este tipo entre hacer comunicación entre la central de incendio y el sistema BMS del edificio. Aparte de eso, el BMS puede tomar acciones como bloquear los ascensores, o puede tomar acciones como hacer que determinadas áreas no inyecten aire o permitan ingresar aire más frío porque se está elevando la temperatura por el incendio, no sé. Eso lo decidirá la gente que hace el proyecto de incendio y de evacuación, y se puede unir al control. Pero lo que sí es muy útil y que hacemos normalmente es monitorear el sistema, no controlarlo, monitorear el sistema de incendio. Y si nosotros tenemos un sistema de incendio que de repente tiene 2000 sensores, las centrales de incendio tienen normalmente algunos displays que son poco prácticos para ver de repente cuál es el lugar donde hay un sensor que está dando falla o tenemos un problema. Entonces, se hace una maqueta del edificio con el dibujo de todos los sensores y se despliega la alarma mostrando en la maqueta del edificio en dónde se encuentra el elemento que está dando falla o que está dando un problema, o donde tenemos el incendio. Entonces, fácilmente es visible y podemos detectar dónde está el punto, ¿no?, que tenemos que ver. ¿Más dudas, más consultas? Acá les muestro en la manejadora de aire en cómo se ve en el sistema de control, en la pantalla. Este es el hospital de un hospital Pasteur. Es un hospital bastante antiguo que se reacondicionó todo y se le colocó todo un sistema de control de calidad de aire y climatización nuevo. Y bueno, acá tenemos la manejadora, su ventilador. Esto todo queda animado, el ventilador cuando está prendido se lo ven moverse, las válvulas de agua fría, las válvulas de agua caliente, los filtros y prefiltros. Y acá el operario puede hacer todos los ajustes,
que requiere, el ventilador de extracción, todos los ajustes que quiere para lograr las condiciones que se le exige al área en cuestión, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, vamos dejando por aquí. No sé, Rodrigo, si tenés algo más. No, bueno, ahorita más bien agradecerte el espacio, don Nicolás, por todo el ejemplo y la charla que nos brindaste. Muy claro, muy acertada la charla. Nuevamente, agradecerles a todos por estar presentes. De igual manera, acá en el chat, yo les voy a dejar mis datos y los datos inclusive de la persona encargada de la fuerza de ventas acá en Edintel. Dejarles saber también que bueno, pues la idea es que ustedes tengan una idea más clara de todo, de cómo es el funcionamiento y demás en lo que respecta, digamos, a automatización de edificios. Y como bien lo dijo Nicolás, abarca varias verticales, no solamente un edificio corporativo, tanto hospitales, aeropuertos y demás. Entonces, dejarles saber que estamos en la disposición, completa disposición de apoyarles en todos los requerimientos que puedan surgir dentro de sus empresas o negocios. Entonces, pues agradecerles nuevamente y nada más indicarles que a nivel de nuestro canal de YouTube, Edintel CR, va a quedar esta charla plasmada para los que tengan el deseo de poder revisarla y demás, y cualquier consulta adicional, igual podemos verlo a más adelante y manejarlo. Entonces, pues, Nicolás, agradecerte el tiempo y a todos, y como les dije, los datos quedan ahí en el chat de la charla. Muchas gracias. Les dejo mi WhatsApp, cualquier consulta, ahí está mi teléfono y mi WhatsApp, pueden hacerme, consultarme o hacerme la consulta directamente. Me parece más práctico muchas veces que a veces mandar un mail, que muchas veces lo veo tarde o incluso me puedo olvidar hasta de contestarlo. Todo lo que me escriben por WhatsApp lo suelo contestar. Así que, bueno, espero que les sea de utilidad. Un gusto haber estado con ustedes y me despido. Muchas gracias y hasta luego. Listo, muchísimas Muchísimas gracias. gracias.